práctico, vamos a hacer el tema práctico. eh, y y cuando hagamos el receso, vamos a trabajar también con un simulador, vamos a empezar a hacer recordar medidas, o sea, mediciones y situaciones de ventilación en un paciente estresado. Después del break, vamos a hacer un break, vamos a un break mayor en tiempo y le voy a dar un ejercicio para hacer. Lo realizan, sacan los cálculos, va a quedar en la pantalla para que ustedes puedan trabajar sobre él. Y después, una vez ya con el tiempo suficiente, vamos a retomar con las preguntas, una manera de trabajar en equipo. Bueno, sin más, vamos a trabajar con un estudio de casos. Este es un paciente de 51 años, varón, hipotenso, es un paciente COVID. ¿eh? Está ventilado, vamos a ver cómo está ventilado ahora y después ver qué se puede modificar o qué parámetros serían los adecuados en relación a, nuestras mediciones y también con respecto a los parámetros, por ejemplo, la talla, ¿no? Para ir seteando el peso teórico. Y bueno, aquí vemos que sale rápidamente que tiene sobrepeso, no obesidad, está con 123 kilos. Recuerden que un alto porcentaje de pacientes COVID en terapia, estando, digamos, ventilados, son, entre otras comorbilidades, la obesidad. Esto es, la obesidad genera una inflamación sistémica, en realidad, tiene componentes de inflamación sistémica y, y es hay altos índices de este tipo de pacientes que cursan o se ven desgraciadamente con la enfermedad, bueno, por esto que estamos mencionando de la obesidad. Aquí vemos una frecuencia de 118, el pulso regular. Esto lo podemos valorar en un trazado electrocardiográfico. Es importante tener dentro de del chequeo que se realiza y que se tiene para lo que son las valoraciones y para ver un seguimiento. El electrocardiograma es parte de los contenidos, y si bien uno hoy tiene claramente trazado del electro dinámico con el multiparamétrico, claramente uno puede valorar en un trazado muy rápido la característica del pulso. Un pulso regular tiene que ver con, seguramente se tiene que valorar el ritmo, si es sinusal, si la P conduce, si es un tema que hermosísimo de trabajo, no es lo que nos compete, pero puntualmente sabiendo que la frecuencia, digamos que el pulso regular, que pues, sí, puede ser un ritmo sinusal, que el complejo QRS es posterior a la P, o sea, que conduce el nódulo sinusal y vemos que los complejos son angostos, el QRS angosto, que tiene que ver con una conducción correcta a través del haz de His, y contracción ventricular es simultánea, ¿no? Tiene que ver con los tamaños y el ancho del complejo. La frecuencia respiratoria está seteada en 21 respiraciones por minuto, saturando 90% con una FiO2 del 100%, un paciente con una PAFI muy baja. Si uno tuviese que realizar lo que es la SAFI, ¿no? En vez de la PAFI, en vez de la presión parcial de oxígeno, que es sangre arterial dividido la FiO2 administrada, si fuese una SAFI, que podría tener
de alguna manera, si bien no es tan directo, pero sí nos sirve para ir orientándonos en situación de gravedad o de ventilación. Si fuese una SAFI en vez de una PAFI, la SAFI es saturación periférica a través del oxímetro de pulso, dividido a la FIO2 administrada. Aquí estaríamos hablando de 90 dividido 100, estamos hablando de 90, una PAFI, una SAFI de 90. Estamos hablando de que nuestro paciente, si le hacemos una comparación con la PAFI, que puede ser que sea más o menos parecida, si yo en los sujetos donde el alveolo y el capilar, la membrana alveolo capilar, están sanas, están sujetos normal, la SAFI, o sea, la saturación con la presión parcial de oxígeno, dan más o menos, es un parámetro medianamente aceptable o parecido, la SAFI con la PAFI. Cuando tenemos pacientes mucho más complejos, como un distrés respiratorio, donde hay elevada tasa de Jun, porque tenemos alvéolos que están reclutados, otros colapsados, y tenemos la membrana, hay muchas de la membrana permeable que se genera edemas y todo más característico del distrés respiratorio, por permeabilidad de la membrana alvéolo capilar, inundación de alvéolos, colapsos y todas estas cosas que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, teniendo en cuenta eso, la PAFI con la SAFI no es tan directo como en un pulmón normal. ¿Sí? Entonces, para resumir, en un pulmón normal, la SAFI, o sea, la saturación periférica de oxígeno dividido en la FiO2 administrada, puede estar en una parecida a la PAFI, a la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, dividido en la FiO2 administrada. O sea, esos son índices que nos va a servir, índices de oxigenación, índices de valoración en cuanto a los niveles puntualmente de la oxigenación. Ahora, aquí claramente, si es por SAFI, estamos hablando de que está distesado grave. Porque por debajo de 100, si recuerdan, cuando hablamos de distrés respiratorio, de 300 y 200 era leve, estamos hablando de la PAFI, ¿no? De 200 a 100 moderado, y debajo de 100 severo. Aquí vemos que por SAFI es por debajo de 100. Así que este paciente varón, obeso, hipotenso, febril, o sea, con fiebre, ¿no? 7,8, sí, con fiebre, taquicárdico, ventilado COVID, tenemos un paciente claramente complejo, que hubiera requerido, o sea, claramente si uno ve este tipo de paciente con las características que tiene y con la gravedad que se presenta, y está para pronar, ya con una PAFI menor a 150, es de moderado a grave, aquí claramente severo, ¿no? Aquí estaría para pronar. Está con un rash de -5, está con una sedación profunda. Así lo tenemos al paciente, con todos los cuidados que requiere, trabajamos con él, y vamos a ventilar con un modo ventilatorio, parámetros protectivos, y en búsqueda de una mejor oxigenación, pero siempre teniendo en cuenta que estamos con una FiO2 del 100%, y ya está con una hipoxemia refractaria al oxígeno, claramente no está respondiendo. Entonces tenemos que generar parámetros protectivos para que darle chance. Como dijimos el miércoles, no vamos al hueso, no vamos a fondo con los parámetros para tratar de mejorar la oxigenación. Claro que sí, eso es parte de la búsqueda, pero no en la búsqueda desesperada para ocasionar más daño. Recuerden, lo primero es no hacer daño.
Entonces, lo que se tiene que realizar en este tipo de pacientes, trabajarlo con todo, voy a repetir siempre, los parámetros protectivos y darle tiempo. Con semejante paciente, así como está, así como se presenta, hay que pronarlo. O sea, claramente volvemos a lo del miércoles con el equipo necesario en números, con las técnicas, con todos los cuidados que requiere una pronación y más con la característica de este paciente que es grande y obeso. Así que ya estamos con alguna complicación. Así estaba ventilado, estaba con, uno ya lo puede observar, estaba con un modo control volumen, estaba con una frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto, no está haciendo ningún esfuerzo, está sedado, no hay ninguna caída de la presión en la vía aérea como que genere un disparo. Está ventilado con 480 mililitros, o sea, un BT de 480, una PIP de 5 y saturando de una FIO2 del 100% con un flujo cuadrático. Aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos aquí está colocado. Recuerden que en el modo volumétrico puedo elegir cómo entregar el flujo. ¿Sí? El volumen va a ser siempre entregado y el flujo siempre. A excepción de que se alcance la presión máxima. Si no, el volumen se va a entregar y el flujo va a ser siempre fijo. En este caso elegimos un flujo cuadrático donde desde que se abre la válvula inspiratoria, el flujo es de 31 litros. Aquí lo está marcando, que eso tiene que ver con, en este equipo no permite setear de manera independiente el flujo, sí, sí el volumen y el tiempo inspiratorio. O sea, el flujo se adecua al tiempo inspiratorio, o sea, volumen y tiempo. O sea, el flujo es el resultante del volumen corriente sobre el tiempo. Cuando el tiempo es más pequeño con el mismo volumen, el flujo va a ser mayor. O sea que en este equipo y en la gran mayoría, el flujo se integra con el volumen y el tiempo inspiratorio. O sea, de manera automática se acomoda el flujo para que sea entregado en el tiempo, el volumen, ¿no? En el tiempo de seteo. ¿Sí? Bueno, aquí entonces tenemos el paciente, estos son los parámetros, estaban manejando una presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, en el modo volumétrico, aquí se ve, una presión pico lo está marcando de 29.7. Bueno, el volumen en el que se está entregando el que estamos manejando. Y veamos ahora en la próxima imagen, aquí. Y aquí ahora sí vamos a empezar a trabajar con los es el mismo paciente y vamos a empezar a medir cómo está nuestro paciente, qué tiene. Es el mismo paciente y vamos a medir con una pausa inspiratoria, en este caso, bueno, aquí no se ve, pero en este equipo tiene la posibilidad de realizar una pausa en la parte frontal o en mediciones. En mediciones también aquí lateralmente tiene la posibilidad de realizar mediciones. eh, Vuelvo a repetir, como siempre, hay que empezar a conocer el equipo que uno dispone y a partir de ahí empezar a bucear sobre las maniobras para realizar dónde las tengo, a dónde, qué ventana tengo que llegar y poder realizarla. Lo importante es saber dónde hacerlo y lo más importante es la interpretación, porque más o menos en lo técnico, en lo mecánico, uno puede conocer qué botón va a apretar para que aparezca determinada o artefacto o determinada situación de medición. Pero lo importante es interpretar qué estoy midiendo y darle la importancia, el valor a lo que mido. Eh, y si no conozco dónde está la ubicación para poder realizar la maniobra, yo conociendo la necesidad o conociendo la importancia que tiene la maniobra y lo sencillo que es,
hacerla, voy a buscar, o sea, la otra instancia es buscar en el equipo o buscar, googlearlo, ¿no? Y saber si no tengo el manual a mano, bajarlo, verlo por internet, esto. Lo vamos a encontrar siempre. Es importante es plantearse la necesidad para y estar atentos o estar anteponernos a una situación que quizás desconocemos para poder eh, resolverla más rápida, no tener que estar, uy, ¿cómo, dónde está para medirlo? ¿Qué será? Voy y después, bueno, salgo, busco, después en otro momento vuelvo a entrar. Está interesante es empezar en los momentos que tenemos de los ratos libres o que podamos discutir con el equipo, con los colegas, ¿no? Con nuestro equipo, discutir estas cosas, ver, empezar a valorarla, empezar a redescubrir, empezar a plantear situaciones que son cotidianas y que podremos seguramente darle mejor respuesta. Siempre a partir de una mejor comprensión y claramente el compromiso. Pero la comprensión es fundamental, o sea, vamos de a poco, esto es un mundo enorme de cosas, pero vamos a ir repitiendo y vamos de a poco, porque lo interesante es apropiarnos de estos conocimientos para que después fluyan y uno pueda estar cómodo en situaciones diferentes. Bueno, aquí tenemos este paciente que lo que realicé fue una pausa inspiratoria, es el mismo paciente que teníamos, ¿sí? La misma situación, y realicé una pausa inspiratoria y empezó a aparecer datos. Por ejemplo, la pausa inspiratoria en el modo volumétrico, el flujo constante, me permite medir la presión plató o presión de meseta. La presión de meseta tiene que ver con la presión, como hemos siempre mencionado, tiene que ver con el retroceso elástico del alvéolo. En realidad lo que está midiendo es la presión del alvéolo. O sea, el alvéolo se distiende con un flujo y una presión, pero cuando hay una pausa, la elasticidad del alvéolo o del parénquima hace que se estabilicen las presiones. Entonces, con pausa inspiratoria, lo que estamos midiendo es la presión final del alvéolo, o sea, la presión que tiene el alvéolo. Bien, entonces aquí ya tengo una medida para empezar a medir otras instancias. Por ejemplo, aquí tengo una presión plató o meseta de 25 centímetros. Ya tengo un dato, pero ese dato me va a servir para medir la compliance estática. La compliance tiene que ver con la capacidad del pulmón de distenderse a una presión administrada. El valor normal, recordemos que es de 50 a 100 mililitros por centímetro, dividido centímetro, ¿no? Bien, entonces, esto es importante. Un paciente que está distresado, seguramente está reducida la compliance, porque tengo un pulmón un poco más rígido, y en la medida que avanza con su gravedad en el distrés, cada vez es más rígido y tiene menos compliance. Por eso es importante la medición para ver la evolución, para poder quizás, como dijimos ayer, si tengo una compliance, si va mejorando la compliance, es un índice que, o sea, que es más complaciente, es menos rígido, empezó a reclutarse, a abrirse, y entonces quizás tengo la posibilidad de mejorar el volumen minuto, incrementar un poco más el volumen corriente, porque recuerden que tenemos el volumen pequeño para un pulmón pequeño, pero a medida que se van abriendo ese pulmón, puedo administrarle mayor volumen corriente, mayor volumen minuto. El volumen minuto va a responder al volumen corriente y la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Si incremento el volumen corriente, voy a tener mayor volumen minuto, va a mejorar la oxigenación y va a lavar
más dióxido de carbono, por lo tanto el pH también va a mejorar, va a ser menos ácido. O sea, entonces vemos que de a poquito y vemos la importancia con respecto a las mediciones para saber dónde estamos parados. Aquí, entonces la compliance estática es por cálculo, es volumen corriente, aquí son 480, aquí tenemos 480 dBT, ¿sí? Dividido la presión meseta. ¿Qué presión, qué presión tengo? 480, si hacemos podemos hacer el cálculo, ahora lo vamos a hacer, tengo hecho en una hoja el cálculo, igual lo hice aquí para hacerlo, para que lo hagamos juntos, pero bueno, ahora vamos a pasar igual a eso, pero eso sería entonces la compliance estática, ¿por qué? Porque se hace con pausa inspiratoria. ¿Existe la compliance dinámica? Sí, claro, la compliance dinámica, el equipo continuamente lo hace sin pausa. Lo que hace es dividir el BT, el volumen tidal, dividido la presión pico menos la PIB. La hace de manera automática. Entonces continuamente tiene una compliance dinámica. La compliance estática, que es la que más nos sirve a nosotros porque la dinámica tiene que ver con la presión pico, y la presión pico se puede modificar por muchas razones. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la compliance estática, que es más segura. Entonces, esta compliance estática, estamos hablando de presión plató o presión meseta, bueno, o sea, mejor dicho, volumen corriente, ¿sí? Dividido la presión meseta o plató menos la PIB que tengo. Aquí tengo una PIB de 5. Entonces, tenemos que tener en cuenta 480 dividido 25 menos 5 dividido 20, ¿verdad? Fantástico. Entonces, ese valor me va a dar la compliance estática, que es de 24. Ahora vamos a ir viendo, de todas formas, dijimos que la compliance normal es de 50 a 100, 24 está distesado, es un pulmón rígido. Entonces ya tenemos un resultado de 24 como compliance estática que ahora les quiero mostrar las fórmulas para que las tengan, ya las hablamos, pero para que queden más firmes. Aquí está, aquí solamente lo estamos mencionando, ahora inmediatamente se las muestro. Entonces, ya medimos la compliance estática rápidamente a través de este cálculo muy sencillo. BT dividido la presión plató, en este caso 25 menos 5 de pi, dividido 20. 480 dividido 20 me va a dar 24, ya digo, tiene una compliance estática, un paciente poco complaciente, tiene un pulmón afectado claramente. Otra presión que, bueno, la plató, ya la medí con la pausa expiratoria, que aquí salió. Sí, otro tema importante también para valorar, que también lo hemos visto cuando el paciente con EPOC, otro tema importante es ver si las presiones, qué pasa con las presiones resistivas. Las presiones resistivas tienen que ver con la vía aérea de conducción, con el tubo traqueal, con en este caso el humidificador pasivo, con la vía aérea, si secreciona o no secreciona, el broncoespasmo o no. O sea, tiene que ver con la resistencia de la vía aérea. Lo resistivo tiene que ver con la resistencia de la vía aérea. Y yo puedo medir la presión de resistencia. Y la presión de resistencia tenemos en este caso, presión pico, que aquí se marca 29,7, ¿sí? Menos, aquí se ve, ¿no? Menos, esta es la pico, menos la presión plató, la presión meseta. En este caso tengo 25, 29,7, que menos 25, que es la presión plató, me va a dar 4,7. ¿Sí? ¿Está bien? Esta diferencia de 4,7. Esa diferencia es una presión de resistencia, pero hay que agregarle un dato más.
uno rápidamente ve, uno dice, bueno, mira, hay una diferencia de 4 centímetros y es más o menos normal ese valor. Mucho tiene que ver con la resistencia del tubo endotraqueal, ¿no? Aquí, cuando se habla de volumen inspiratoria, recuerden que la presión pico involucra todo digamos, involucra el volumen y el flujo que se administra, pero la resistencia de todo el sistema. Ahora, la resistencia varía de acuerdo a muchas cosas, a los diámetros, a la oposición al flujo, ¿sí? Pero recuerden siempre que cuando el flujo es más rápido, cuando el flujo es más elevado, genera mayor turbulencia y mayor resistencia. Si yo tengo un flujo, como hemos dicho anteriormente, un flujo laminal, que es un flujo lento, donde las partículas no golpean unas con las otras y se van alineando, que tiene que ver con las zonas más distales del pulmón. Sí, la zona más pequeña que genera ese flujo laminal, genera menos resistencia. Ahora un flujo turbulento que golpea entre las partículas entre sí y son alto flujo, genera claramente mayor resistencia. Ahora, entonces, la presión de resistencia, esta que estamos hablando, esta diferencia, y el flujo, la velocidad del flujo impacta decididamente. A mayor velocidad de flujo y mayor volumen, mayor es la resistencia, porque el flujo más rápido, con mayor velocidad, genera mayor choque de partículas y eso ocasiona mayor resistencia. Entonces, a esta diferencia de la presión pico menos la plató, hay que dividirle el volumen administrado sobre el tiempo expiratorio, que esto es flujo. BT sobre el tiempo expiratorio es flujo. Entonces, a esta diferencia hay que dividirla por el flujo, que es justamente a mayor flujo, mayor resistencia, puedo repetir. Entonces, el valor normal es menos de 10 centímetros. Entonces, esto también me va a servir para reconocer si se incrementan las presiones, si tiene que ver con, cuando uno las ve, si tiene que ver con presiones que tiene que ver con origen resistivo de la vía aérea o si tiene que ver con la resistencia del parénquima. Vimos las diferencias cuando estuvimos trabajando con Brian y cuando vimos ambos pulmones, creo que fue en la segunda clase o tercera que tuvimos, ¿sí? Para recordar esto. Bien, entonces es importante conocer cuáles son las razones para darle respuesta a eso. Después tenemos aquí también para medir una presión de conducción, que es la vedette en los últimos tiempos, en los últimos años, con respecto a seguridad en la ventilación. Porque la presión de conducción o driving pressure, que tiene que ver con la distensibilidad en cada, recuerden, en cada flujo o presión y volumen que se administra, hay una respuesta del parénquima. ¿Cómo responde el parénquima a un flujo y una presión? Distendiéndose, abriéndose, ¿verdad? Bueno, en esa apertura, que es en respuesta al flujo administrado, digamos, es este gran valor. Cuanto más se abre, más riesgo ocasiona. ¿Qué riesgo? Como lo que hemos visto ayer, el miércoles, que hablamos de estrés y strain, que hablamos del estrés tiene que ver con la presión y el strain con la deformación. Entonces, cuanto más se abre, cuando la presión de conducción es mayor, mayor es la deformación, mayor es la capacidad de deformación, mayor es la energía administrada y en el tiempo ocasiona lesión, ocasiona mayor daño. Por eso es que ese driven de presión o de presión de conducción pasó a ser la vedette y hoy inclusive el BT, el volumen corriente, se trata de ajustar a ese valor y con parámetros que estamos hablando de parámetros menor a 15 centímetros. Entonces, aquí la presión de conducción es presión plato o meseta menos la PIB. Aquí tenemos una PIB de 5 y una plató de 25.
25 menos 5, 20, es mayor a 15. Estamos hablando de que, que esa presión de conducción, que ese pulmón está, se le está imponiendo una alta distensibilidad, una alta estrés y deformación en cada ciclo respiratorio. En cada frecuencia respiratoria, que en este caso es 21, estamos ocasionando una gran energía que deforma y lesiona a los alvéolos que están sanos. Entonces, evidentemente, en el tiempo, este paciente es muy, se complica, se complejiza. Por eso es que lo vamos a pronar, por eso que vamos a empezar a reducir ese de presión, esa presión de conducción, a parámetros lógicos. Aquí tenemos que tener también algunas cosas en consideración. El paciente es obeso y la presión abdominal empuja el diafragma y también impacta en la presión meseta. O sea, quizás esta presión de plató de 25 es sobrevalorada, seguramente tiene menos porque la presión del abdomen impacta en las presiones del parénquima, porque hace que el pulmón, o sea, que la máquina genere mayor fuerza para sostener un alvéolo a una presión determinada. ¿Por qué? Por la presión del propio abdomen. Eh, Esto con con un balón, eso, a ver, también hay que ver y después también valorar la PIB. Vamos a ir viendo de a poco eso. Pero aquí ya tomamos en referencia que tenemos una presión de conducción de 20 mayor a 15 y nos puede, independientemente la característica del paciente, que claramente va a influir en la presión de meseta, podríamos considerar de ver de qué manera podemos reducir esa presión de meseta, presión de conducción. Y uno aquí hay algunas cosas para hacer con este paciente. Si así como lo vemos, podemos hacer, uno diría, bueno, si yo, ¿cómo varía, cómo baja, cómo se reduce la presión de conducción? De varias maneras. Al menos rápidamente con dos elementos podemos trabajar con él. Uno, inicialmente, es si yo tengo el BT 480, vamos a ajustar de acuerdo al peso teórico predicho, el BT. Este BT está muy elevado para un paciente estresado, con un pulmón, la mitad del pulmón que ventila, la mitad del pulmón no. O sea que a las claras tenemos un alto volumen. Cuando lo ajustemos, ese volumen, a los parámetros de seguridad, bueno, si tiene menos volumen va a generar menos presión. Por lo tanto, si reduzco el volumen, se va a reducir la presión meseta. Va a estar claramente en respuesta a la reducción del volumen, ¿no? Y la presión. Y otra también, otra instancia es, si yo tengo la PIB de 5, una PIB de 5 es una PIB muy baja para un tipo de paciente, para un paciente estresado y para un paciente con un semejante abdomen. Este paciente con este tipo de PIB, y más, todavía no lo pronamos, pero está toda la zona dorsal y de declive, la semejante presión abdominal va a impactar y va a generar colapso expiratorio. Va a haber personas que atrás no van, la zona dorsal no van a ventilar y va a ventilar mayormente en la parte anterior porque tiene menos resistencia. Entonces este paciente, si yo le administro una PIB, por ejemplo, aquí tengo una PIB de 5, le administro una PIB de 10 mínimo, le voy a administrar una PIB de 10, seguramente la presión plató quizás sube 1 o 2 puntos, pero en definitiva, si yo tomo en cuenta que es la presión de conducción es la diferencia entre la meseta y la plató, perdón, la meseta y la PIB, esta es la diferencia de la presión de conducción. Si yo incremento la PIB y la plató se reduce, se sube mucho menos,
Esto me está diciendo que claramente que el pulmón está reclutando, se está abriendo o está respondiendo a la PIP. Entonces, si yo subo la PIP y la presión de meseta, subo la PIP, por ejemplo, 5 centímetros, y la presión de meseta, en vez de subir 5, sube 2, ya estoy acercando ese nivel de presión. Ya en vez de ser, por ejemplo, 20, pasa a ser 17. ¿Por qué? Se incrementó, incrementé la PIB más que lo que se incrementó la presión meseta con la práctica que he realizado. Vamos a hacer ahora, después con un simulador, vamos a ver si responde. Vamos a hacer la prueba, porque el simulador tiene que ver con... entiendo que sí, que lo debería hacer. Pero para hacerlo práctico, más práctico. ¿Eh? Y recordando esto, entonces la presión de conducción me va a servir para conocer la deformación que se produce en cada ciclo respiratorio. Si la ideal es menor de 15 centímetros. Cuando mayor es la presión, mayor es la deformación. El mejor BT, aquí claramente tenemos que ajustarlo justamente para provocar una mejor oxigenación. La mejor PIP, claramente también aquí vemos que tenemos una PIP, perdón, una FiO2 del 100%. Y después vamos a ver cómo vienen los gases, pero con una 100%, y estaba con una saturación del 90%. O sea, claramente en este paciente obeso se impone una PIB mínima de 10 centímetros, mínima de 10 centímetros, y empezar a trabajar con pronación y ajustar el volumen, y seguramente esto va a ajustar, va a reducir el nivel de presión, y va a estar uno más seguro de que en la ventilación no le estamos administrando daño. Entonces, esto aquí podemos ver lo que vimos para tener presente el tema de cálculos, compliance estática, que era con pausas expiratorias, el volumen corriente, en este caso estamos hablando de 480, ¿sí? Dividido la presión plató menos la PIP total. En este caso, el paciente, si vemos la imagen anterior, vemos que el flujo expiratorio, aquí vemos la curva de flujo, llega a la línea de cero, el paciente no hace esfuerzo inspiratorio, tengo pulmón pequeño y es medianamente poco complaciente, entonces cuando se ingresa el volumen, se puede abrir algunas unidades, y después cuando se abre la válvula expiratoria, tiene alta elasticidad, vuelve, no va a atrapar. Este paciente no atrapa. Entonces, ya de por sí digo, no tiene autopip. Autopip tenía un paciente de POC, cuando quizás aumentaba la frecuencia respiratoria, o hacía esfuerzos expiratorios y provocaba colapso en las áreas sin cartílago, la más proximal a nivel alveolar, provocado por cambios en la presión transpulmonar. Esto puntualmente por el uso de la musculatura que favorece a la expiración, al abdominal, a intercostales internos. Todo esto provoca una modificación o el cierre crítico de unidades, ¿no? Pero en este caso no ocurre. En este caso, claramente no hay atrapamiento. Vemos que no hay atrapamiento. Entonces, cuando hablamos de aquí, con respecto a la compliance estática, directamente BT debido a la presión plató menos la PIP total. La PIP total involucra el autopip. Si tuviese un paciente que está atrapando, yo mido el autopip, la autopip es, por ejemplo, puede ser la PIP total involucra el autopip, supongamos que es 2 centímetros más una PIP de 5, son 7. O sea, en este caso, siempre la compliance estática involucra a la PIP total. No solamente la seteada, sino la que puede tener el paciente por un atrapamiento dinámico, por ejemplo.
cuando los tiempos expiratorios no son suficientes. Entonces atrapa de manera dinámica, que tiene que ver con la frecuencia respiratoria, con el incremento. Bueno, en este caso tenemos que medir la pausa expiratoria. Con pausa expiratoria podríamos medir justamente para la PIB total para poder hacer este cálculo de compliance estática. Recuerden de todas formas que los equipos, aquí estamos haciendo el cálculo manual, pero los equipos tienen la función en cuanto a la medición que, por ejemplo, apretamos, seteamos para medir compliance estática y el equipo hace todo el cálculo. O sea, pone el modo ventilatorio en volumen, flujo constante, hace la pausa para la medición, mide la diferencia de la PIB, toma en cuenta la autopIB, saca todo y marca, te da un parámetro medido, ¿no? Aquí lo estamos haciendo para reconocer o conocer el fundamento. La presión de resistencia, aquí lo que hemos mencionado, presión pico, que lo habíamos visto aquí, presión pico menos la PIB, menos la presión meseta, dividido el BT tiempo expiratorio, que BT tiempo expiratorio es el flujo. ¿Sí? Aquí aquí vemos presión de resistencia, presión pico menos presión plató, dividido BT, tiempo expiratorio, que es la velocidad del flujo. Y tenemos la otra instancia también, la que era la presión de conducción, presión plató menos la PIB, que en este caso era de 20. Y bueno, podemos trabajar para empezar ya a ver sobre este paciente y podemos trabajar para ajustar el volumen corriente. Ya dijimos que el volumen ya a priori parecía que estaba mal. Este paciente mide 1,73 m, es grandote, más chico que yo, más o menos. Bueno, este paciente es 1,73 m, pero estaba obeso, estaba con sobrepeso. Hacemos el cálculo para el peso predicho, 50 más 0,91 más la talla en centímetros, 173 menos 152.4. Recuerden este 152.4 y 50 más 0,91 son fijos. Lo único que varía es la talla en estos cálculos. De estos cálculos me sale que pesaría o debería pesar 72 kilos. ¿Verdad? Bien. Y claramente aquí vemos el índice de Broca, como hablamos rápido, es para hacer un cálculo bastante aproximado y hacerlo sin calculadora. Medíamos la talla, el índice de Broca mide la talla, en este caso en centímetros, 173, ¿sí? Menos 100, que son la unidad, 173 menos 100 son 73, muy próximo, o sea, 73, 72 está bastante cerca. En la mujer se estira un poco más, es mayor la diferencia, pero estamos bastante cerca como para inicialmente poder ajustar y después quizás poder variar algunos aspectos. Pero con esto, ese índice de Broca nos acerca rápidamente a un valor muy parecido o muy próximo al valor predicho del cálculo. Si a esto lo multiplicamos por 5, que tiene que ver con entre 5 y 6, entre 4 y 6 también, o 4 y 7, hoy se están manejando parámetros, valores inclusive menos de 5 mililitros por kilo de peso. O sea, valores pequeños. Si con 5 ya estamos bien o ahí, inclusive, voy a repetir, inclusive se están trabajando valores inclusive un poco más pequeños, pero 5 podríamos decir que es un volumen bastante seguro. 5 por 72 son 360 mililitros. Elegimos, estaba con volumen mayor, estaba con 460, 480, 420, bueno, ahora lo vemos. ¿Sí? Bien,
si ajustamos, reducimos el volumen, va a caer también la presión, ¿verdad? Dijimos la presión meseta. Por lo tanto, la presión de conducción, que es presión meseta menos la PIB, se va a ir ajustando. Igual a este paciente con una PIB de 5 tenemos que incrementar mínimo, llevarlo a 10. Y aquí tenemos entonces el peso a 5 mililitros, 360. El modo de elección es el inicialmente, y más estando el paciente sin realizar ningún esfuerzo inspiratorio, es más, que no lo tiene que hacer porque está distresado y como hablamos ayer, eh, los esfuerzos inspiratorios generan mayor presión transpulmonar y tenemos que acotar eso, ¿no? Habíamos hablado ayer de que la presión pleural se pasan a ser positivas cuando está relajado y cuando está en más en un paciente como esto que tiene un sobrepeso y no hay ningún esfuerzo inspiratorio. Por lo tanto, las presiones pleural pasan a ser positivas. Si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, la presión puede acompañar y ingresa mucho más volumen. En realidad, a pesar de que el modo volumétrico se distiende o distribuye el aire a otra zona y provoca una mayor deformación o posibilidades de generar lo que se llama un síndrome de Pendeluf, pendular. O sea que si yo tengo, por ejemplo, unidades, regiones donde están ventiladas y otras que están colapsadas, cuando el paciente expira, puede ser algunas de las unidades que están ventiladas, al ingresar más aire se deforman un poco más empujan o se modifican por la propia presión transpulmonar y generan movimientos pendulares, por eso se llaman pendeluf, ¿sí? Y esto genera mayor deformación, mayor strain. ¿Sí? Son conceptos teóricos que se evidencian con respecto a la tasa de gravedad, ¿no?, en el paciente. Incrementos dentro de las... bueno, incrementos de procesos inflamatorios, productos de estas deformaciones. Bueno, aquí ajustamos al modo volumétrico, bien, tranquilo, volúmenes, el volumen de acuerdo a peso teórico predicho, ajustamos el volumen de acuerdo al distrés, con 5 mililitros por kilo de peso, el tiempo expiratorio no menor a un segundo. Recuerden que estos pacientes hay que darle más tiempo para permitir la hematosis a un pulmón complejo. Entonces responden muy bien con una pausa inspiratoria, o sea, tiempos mayores a un segundo. Y más, si logramos colocar una pausa, mantenemos más tiempo el volumen ahí dentro de ese alvéolo y mejoramos con esto. Siempre hablamos de mejoramos la respiración, la ventilación. Una frecuencia respiratoria lo acotamos, podemos estar, esto podemos ir ajustando de acuerdo también a la PCO2, pero no tenemos que entusiasmarnos mucho con esta frecuencia, con 20, 22 máximo, no más, porque como siempre decimos, cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, los procesos se repiten con mayor energía, mayor número de veces, y esto ocasiona un mayor daño, claramente. Entonces, la mejor PIP, y aquí el paciente claramente ya que no estaba respondiendo, estaba con una FIO2 del 100% y estaba saturando 90%. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es la perfusión. Tenemos que trabajar sobre la hipotensión, porque eso también es más que importante para lograr una adecuada oxigenación, y también con abrir el pulmón. Ya sabemos que en la zona dorsal y de declive se colapsa. Está colapsado además, no se abre con la ventilación. Entonces, para lograr abrir ese pulmón y ganar capacidad residual funcional, tenemos que incrementar la PIP. Incrementando la PIP vamos a tener mayor unidades
ventiladas y con ello mayor posibilidad de que se oxigene mejor. Entonces aquí, abriendo el pulmón un poco más, vamos a lograr de alguna manera mejorar la oxigenación. Y claramente con la pronación podría llegar a funcionar en este paciente. Bueno, es candidato para ello. Y recuerden, cuando más precoz, es mejor. Bueno, un trigger de -1, trigger, el paciente no va a disparar. Aquí está un trigger sensible, igualmente está bien que esté sensible el trigger, que no genere autodisparo, pero tenerlo sensible. ¿Por qué? Porque también si en caso de que dispare en algún momento, voy a darme cuenta que el paciente requiere, al menos inicialmente, profundizar en la relajación. La FIO2, tenemos que siempre trabajar con metas de oxigenación o de saturación. Recuerden que no va a saturar y no podemos poner una meta del 99%, 98%, 97%. Inicialmente, con que tenga una saturación de 94%, tenemos que estar bien. Tenemos que modificar el chip de decir, si estás actuando 99, 100, 98, 100, está bien. Claramente, uno pretende que el paciente alcance ese parámetro, pero no inicialmente no lo va a poder hacer. Y si lo hace, si lo logra, va a ser a expensa de generar mayor daño y va a ser de vuelo corto. Entonces, tenemos que pensar en, como primera medida, no causar daño, reducir los parámetros que pueden ser lesivos. Bueno, aquí en cuanto a valorar, esto ya lo hemos visto, la compliance estática, presión de resistencia, presión de conducción, presión de meseta. Y bueno, el mejor BT y la mejor PIP. Bien. Aquí vamos a ver cómo estaba nuestro paciente en la progresión gasométrica. Estaba con un pH de 7,19, estaba un pH ácido, una PO2 de 71 milímetros de mercurio. Recordemos que estaba con una FIO2 del 100%, o sea que el parámetro normal es de 80 a 100 a nivel del mar. Bueno, y aquí está por debajo, pero uno diría, bueno, estaríamos bastante bien, pero estamos con el 100% de oxigenación, no está nada bien. Con respecto, si uno hace la PAFI, la saca rápido. Presión parcial de oxígeno dividido FIO2 administrada, 71 dividido 1, que es el 100%, 71. La PAFI es 71. Estamos muy mal. O sea que esto sí me va a servir para, de alguna manera, un parámetro rapidísimo, ¿no? Para darme cuenta de que a pesar de este valor está próximo a, puede ser aceptable, no lo es cuando uno le agrega o sabe que le estamos administrando una FIO2 del 100%. Todo el volumen corriente, que 400 y pico de BT, es todo oxígeno. La PCO2 del 65 milímetros de mercurio está hipercámnico y su bicarbonato está descendido, ¿no? Tiene aquí una acidosis mixta, ¿no? Hipercámnica, aquí vemos que mixta porque está relacionado con la PCO2 elevada y el bicarbonato bajo. O sea que tenemos los dos componentes que modifican el pH, están los dos ácidos. ¿Sí? Bien. Bien, y estos son los parámetros que tenemos que empezar a modificar teniendo en cuenta las características del paciente y los parámetros que nos otorga la gasometría. Y vuelvo a repetir lo que hemos dicho en otra oportunidad. Los cálculos que se realizan para ajustar el ventilador en relación a la gasometría, nos sirven como parámetros de control, de medida,
para no generar cambios bruscos o cambios que no sean direccionados o dirigidos por una por la, por lo empírico, ¿no? Estos cálculos nos van a servir para, de alguna manera, orientarnos. Pero, como hemos dicho en otra oportunidad, en fisiología 1 más 1 no es 2. Hay muchísimas variables que se ponen en juego para poder, digamos, que los cálculos se respondan o sean los necesarios o no, o tengan que ajustarse de otras variables como para generar cambios más asertivos. Bueno, aquí tenemos, entonces vamos a ver, a setear de acuerdo a los parámetros de gasométricos y de acuerdo a los parámetros que tenía el ventilador, que tenía, ahora vamos a ver, vamos a empezar a setear o ver qué cosas podemos mejorar para justamente acomodar al paciente. Lo primero, bueno, lo acomodamos y después lo pronamos. Entonces vamos a ver la FIO2 para una PO2 deseada. Vamos a ver qué FIO2 le ponemos. Aquí estos cálculos que estamos haciendo, voy a repetir, aquí previamente tenemos que empezar a ajustar, ver el volumen que le fuimos modificando, incrementar la PIB, toda esta cosa. ¿Y cuáles son las razones? Si uno toma en cuenta, por eso es importante, cuando uno va a sacar una gasometría, cuando se van a sacar unos gases, el paciente dejarlo previamente estabilizado y en condiciones, está bien, uno a veces lo hace de urgencia, saca unos gases para saber dónde está. Está bien, esos gases me van a servir para decir, bueno, está paciente grave, más o menos, pero más me servirían esos gases si yo logro de alguna manera poner parámetros protectivos, parámetros que uno entiende que son inicialmente los correctos, para que dejarlo estabilizado y después sacarle gases para ver qué cosas puedo modificar, qué cosas no voy a modificar, cuánto lo voy a esperar sin hacer cambios. ¿Sí? Un poco, si yo, por ejemplo, aquí, en este paciente, le sacamos una gasometría, estaba con una FIO2 del 100%, estaba. Y bueno, uno entiende que con una presión parcial de oxígeno de 70, estaba con 71, ¿eh? Con 70, y bueno, lo normal es de 80 a 100, 70, un paciente estresado, inclusive menos. ¿Eh? Entonces, hacemos el cálculo, FIO2 conocida, que era el 100%, por 70, que es la presión parcial de oxígeno deseada, podría ser un poco menos, podría ser 65, aunque pueda estar de falte, tengo que entender que no va a estar normal. 70, 75 podría ser, dividido la presión parcial de oxígeno conocida, que es 71. Bueno, de 100 milímetros, de 100%, bajándole a 98%, va a estar ahí, prácticamente no se va a modificar. O sea, aquí vemos que de alguna manera le bajamos la FIO2 con nada. No, esto no tiene lo que normalmente hacemos en las áreas críticas. Es una vez que estabilizamos el paciente, colocamos la mejor PIP y va a depender puntualmente de las características, ¿no? De la masa del paciente, de la obesidad, de cómo responde, como hemos visto ayer, el miércoles. Si yo tengo una presión meseta y subo 1 centímetro la PIB, estoy reclutando, y la meseta no sube, no se incrementa, quiere decir que el paciente está reclutando. Si subo 2 centímetros la PIB y la meseta sube 1, seguramente si lo dejo, lo espero, vuelve al índice anterior. O sea que vemos que se va reclutando. También tenemos que ver
como hemos visto el miércoles, el índice de estrés, ver cómo sube la curva de presión en los modos volumétricos, sin hacer esfuerzo inspiratorio. Vamos a ir viendo esto. Pero aquí vemos que el cálculo de la FIO2, inicialmente con la PIP como estaba de 5 centímetros, esto primero tengo que corregir, colocar la PIP mínimo de 10, ver en la curva, en el bucle, presión, volumen, que lo podemos medir con flujo lento. El paciente está dormido, está muy sedado. Entonces, es la posibilidad de generar flujos lentos o generar la medición. Hay equipos que me lo miden en funciones pulmonares, o valorarlo con flujos lentos, de ver cómo sube nuevamente el bucle, presión, volumen. Normalmente, si cuando se abre la válvula inspiratoria, el bucle se mantiene horizontal y después sube, quiere decir que inicialmente, cuando se abre la válvula inspiratoria, no alcanza volumen. O sea, veamos nuevamente entonces ese bucle. Ahora lo vamos a ver con el simulador, lo vamos a ir generando. Bien, entonces aquí claramente lo que notamos, lo que podemos decir, es que tenemos que ajustar la PIP. Es importante inicialmente para que mejorar o lograr una mejor oxigenación y claramente bajar. Aquí la oxigenación, recuerden que los objetivos no es que tengan 98%, sino que tenga de reducir para alcanzar 94%, 93%, 92%. O sea, es lograr la mejor oxigenación como índice, como objetivo, con la menor carga de oxígeno, con la menor tasa de oxígeno. Aquí claramente, si yo a este paciente le incremento la PIP, seguramente le coloco una pausa inspiratoria para que tenga más tiempo en la inspiración y que logre mejor oxigenación, la FIO2 seguramente se la puedo quizás bajar al 80%. Entonces ya estamos bastante mejor, o sea que ya no es el 100% de oxígeno, hay el 80% de oxígeno y parte es nitrógeno. Y eso, recuerden la importancia del nitrógeno para mantener abierto el alvéolo. El nitrógeno generaba, o sea, es menos difusible que el oxígeno, por lo tanto lo que va a difundir el oxígeno, y el nitrógeno va de alguna manera a generar o mantener un alvéolo abierto, y eso es importante para la hematosis. Si se administra todo el volumen y el oxígeno difunde todo, se produce colapso en el alvéolo. Y después, ¿qué pasa? Pasa el capilar para oxigenarse y va a estar cerrado el alvéolo y va a generar Jun, mezcla de oxígeno, sangre oxigenada con otra que no se oxigenó. Y después cuando se abrió un nuevo ciclo, se abre. Y ahí puedo oxigenar, después se cierra de vuelta y genera la teletrauma. En cambio, si yo logro de alguna manera mantener mayor volumen de nitrógeno, o sea, menor cantidad de oxígeno en ese volumen corriente, quizás al fin de la expiración, porque el nitrógeno es menos difusible, va a generar ese microesqueleto, ese volumen de gas, y va de alguna manera quizás en muchas unidades logra no colapsar. ¿Sí? Eso se mantiene abierto, reclutado, y tiene que ver justamente con la reducción de la tasa de oxígeno. Con ese detalle. Por eso siempre es mejor menos oxígeno. O sea, siempre buscar los límites protectivos iniciales. Después claramente va a mejorar, puede mejorar. Hay que darle siempre hay que trabajar con mucha convicción y conciencia, pero hay que darle tiempo. Aquí para calcular la frecuencia respiratoria de acuerdo a PCO2, es otra instancia, lo mismo. Nosotros tenemos que inicialmente generar, estaba con una frecuencia de 21. Cuando mejore haya más unidades abiertas, va a ser más unidades para ventilar y va a haber más unidades para lavar ese dióxido de carbono. Está hipercámnico. Y sí, la hipercámnica va a ser con los volúmenes que vamos a ajustar y puede generar mayor hipercamnia. Y sí,
Y la hipercapnia buscamos hipercapnia, no, pero por la característica de la ventilación va a generarse hipercamia y esto es lo que se llama la hipercamia permisiva. O sea, vuelvo, como hemos dicho en otra oportunidad, no es que quiero que el paciente esté hipercámico, pero por la característica de la ventilación va a responder con menor lavado de ese dióxido de carbono, se va a mantener más en sangre, va a elevar ese gas a nivel capilar y claramente va a ser una sangre con un pH más ácido, y mayor hipercamia. Pero bueno, eh, uno prefiere, recuerde, ajustar la frecuencia y reducir la repetición de ciclos en la menor medida para generar menos lesión. Entonces aquí, bueno, lo mismo. Frecuencia conocida, tenemos una frecuencia de 21 por la PCO2 65, que fueron los gases que nos dio, dividido 45, que es la PCO2, lo normal es 35 a 45, uno diría, bueno, lo más ácido dentro de la normalidad. Bueno, si pongo, pongo en juego eso, la frecuencia respiratoria que se ajustaría para lavar esa hipercapnia tenía que llevarla a 30. 30 de frecuencia. Eh, pero 30 de frecuencia es muy rápido para una ventilación convencional y para este tipo de paciente. De vuelta, ajustamos, mantenemos la misma frecuencia, podemos ajustar y de alguna manera o 20 o 21 o se mantiene o 22 máxima, sin importarnos de alguna manera, de manera inicial, la hipercapnia. Entonces no voy a ajustar la frecuencia respiratoria para mejorar la hipercapnia. Ahora, si ajustamos, por ejemplo, aquí vemos el volumen corriente, que antes, si uno lo busca hacia atrás, a ver qué volumen teníamos, quiero ver en la imagen anterior, aquí, 4, a ver si lo puedo ver, 480, ese era el volumen que teníamos, 480, ahora sí. Bien, acá. Muy bien, 360 es el volumen que íbamos a ajustar, volumen corriente conocido, que aquí podríamos poner en 480, que es el volumen que realmente tiene, por la PCO2 conocida, que era 65, dividido a la PCO2 deseada, que era 45. Bueno, este valor nos da 520. No dice, pero está mayor que tenía. Y si tomamos en cuenta con los gases que sacamos a este valor de 360, le colocamos los 480, el valor que resultaría para ajustar a una presión parcial de dióxido de carbono deseada, o sea, reducir mejor que esta 65, o sea, más baja, tenía que incrementar inclusive más el volumen. Y es lo mismo, volvemos al mismo sitio de inicio. Eh, Esto no va a traer una gran complicación al paciente. Bueno, vamos, ese estudio de caso que se lo voy a dejar para después del break, esto lo vamos a ver, ahora vamos a hacer vamos a generar con el simulador, vamos a compartir acá, ahí está, fantástico. Entonces vamos a generar un paciente estresado y vamos a hacer las mediciones y después nos queda pendiente el ejercicio. Aquí ahora vamos a generar un paciente, este paciente adulto medía 1,73 m y habíamos hecho el cálculo que tenía que estar pesando, bueno, era 480 era, ¿verdad? El BT era 480, vamos a poner un BT de 480, lo ponemos después, continuamos. Aquí vemos, vamos a hacer la prueba inicial, colocamos lo hacemos
HME pasivo. Ahí está haciendo todo lo que es la calibración. Elegimos modo volumétrico. Vamos a el tipo de curva de flujo cuadrática. ¿Sí? Ahí la ponemos. El BT era 480, vamos a poner un BT más cercano a ahí, 480. ¿Sí? El tiempo expiratorio en un segundo, la frecuencia era de, vamos a ponerle 21. Ahí. ¿Sí? Bien, la FIO2 del 100%. O sea, generar un paciente, ahí está, FIO2 del 100%. ¿Sí? Y la PIB de 5. Bueno, vamos a comenzar. Ahí está. Vamos a ponerlo distresado. Y vamos a generar mayor resistencia para medirla. Ahí está. Bien. Ahí lo tenemos al paciente. Entonces uno dice, bueno, vamos a empezar a medir. Ahí Ahí está colocado nuestro paciente, está con los parámetros iniciales, los que teníamos, y vamos a hacer las mediciones. Aquí, en este equipo, tiene aquí mediciones, aquí, perdón, para realizar las mediciones, pero el simulador no tiene la función, la vamos a hacer manual. Entonces voy a realizar voy a medir por ejemplo, tengo que comenzar con la plató, ya tengo una presión pico de 31,3, una PIP de 5. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa inspiratoria. Aquí en este equipo tengo también la posibilidad de hacerlo aquí a nivel frontal. Está la posibilidad, o sea, uno realmente aprieta en la parte, ahora voy a apretar, bueno, en el próximo, cuando suba, ahí voy a apretar y se va a generar la pausa inspiratoria. Vamos a esperar que pase un ciclo más. Ahí. Ahí se genera una pausa inspiratoria. Tiene que estar midiendo, va a medir la presión plató. No la midió. Vamos de vuelta. Yo quiero que se genere aquí la presión plató. Bueno, ahí. Vamos a estar midiendo, a ver si logro ahora. Ahí está. Ahí la midió. Pongo una pausa. Entonces tengo presión pico de 31,3 y plató de 23,5. Aquí se generó, ¿verdad? La plató. Entonces uno diría, bueno, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuál es la compliance? Bueno, la compliance es, aquí tengo, presión plató. Pueden hacer el cálculo si quieren ustedes también. Yo voy a agarrar el teléfono para la calculadora. Vamos a hacer el cálculo, pero ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden hacer lo mismo. Entonces yo tengo aquí, tengo una plató de 23,5. ¿No? Entonces yo tengo ese dato, lo voy a anotar. 23,5. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El volumen, que es 480. ¿Sí? ¿Sí? 480. BT. 480. Dividido. Vamos a ver. 480. Dividido. Plató menos PIB. Tengo una plató de 23,5 menos PIB de 5. ¿Cuánto ves? 17,5, ¿no? Ahí está. Bien. 18,5. Perdón. Entonces, 480, que es el volumen, dividido 18,5 es igual 25,94. 26. Tengo una una compliance estática de 26. ¿Está bien? Bien. Es menor
es menor que 50. O sea, claramente de 50 a 100 es varón. Entonces tengo una compliance estática de 26. Tengo otra cosa para medir, la presión de conducción. La presión de conducción vemos que es 23,5 menos 5. ¿Cuánto es? 18,5. ¿Está bien? Entonces, está por encima de los 15, ¿no? 18,5 de presión de conducción. Ya saqué rápido. Y otros cálculos para hacer. Teníamos, por ejemplo, la presión de resistencia. Bueno, la plató, 23,5, tiene que estar por debajo de 30, ¿verdad? Que es la presión del alvéolo. Y otro tema es la presión de resistencia. Tengo una presión pico de 31,3 menos 23,5 son 8. Redondeamos en 8 la diferencia, ¿sí? 8. 8 dividido volumen corriente, o sea, 0,48, dividido el tiempo, que es flujo, o sea, 0,48 dividido 1, 0,48. O sea, eso 8 dividido, vamos a poner 8 dividido 0,48. 0,48 que es el flujo. Volumen corriente por el tiempo expiratorio de 1. Me va a dar un valor de 16. O sea que la presión de resistencia es de 16, o sea, es mayor a 10. Entonces quiere decir que hay un componente aquí resistivo que tengo que valorar. Seguramente, capaz que tengo el tubo muy pequeño, está con muchas secreciones, está codado, está con broncoespasmo. Bueno, tengo que valorar. Yo sé que por el cálculo que estoy haciendo, que más allá de que la presión de conducción es de 18,5, que está por encima de los 15, también tengo algo resistivo que tengo que tener en cuenta, porque hay resistencia en la vía aérea que me está generando una mayor presión pico. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces aquí ¿qué tendría que hacer? Bueno, ver a partir de lo que estamos valorando, aquí lo voy a desfrizar, así para que se vea, de qué tendríamos que hacer. Tenemos que empezar a ajustar el BT de acuerdo a las características de nuestro paciente. Decíamos que tenemos un BT, habíamos hecho el cálculo de 300, ¿cuánto era el BT que teníamos? A ver, 360 era. Ahora lo podemos ver. Me parece que era menor todavía. Sí, bueno, ajustamos. Yo ni me acuerdo de cuánto medía. Era 1,73 m, ¿no? Sí, 1,73 m. 72 kilos por 5. Ya lo hacemos. Vamos a hacerlo. Seguramente ustedes ya lo habrán hecho, lo están haciendo conmigo. 72 por 5, 360. Ahí está. Entonces tenemos un BT de 360. Aquí estamos con 470, 360. Veamos, hagamos lo siguiente. Teníamos una presión de conducción ¿ustedes anotaron la presión de conducción que teníamos? De 18,5, ¿no? Sí, 18,5, que tiene que ver con la presión plató menos la presión con la PI de 5. Veamos lo siguiente ahora. Vamos a ajustar el BT, vamos a reducir el BT. Dijimos que le vamos a ajustar a 360. Está con 470. Vamos a ajustar a 360. Ahí. Si, a ver si vamos a poner frizar. Ahí está, vamos a frizarlo. Ven, ya ajustando el BT, la presión cayó. Esta es la presión pico. Cayó la presión pico.
¿eh? El volumen se mantiene, porque el volumen es el que ajustamos. Bueno, en realidad se mantiene, lo ajustamos. Pero la presión pico cayó. Y también segura, vamos a ver qué pasa con la presión de conducción. Vamos a generar ahora una nueva pausa inspiratoria y vamos a medirla. Entonces aquí podemos comparar, ver cómo funciona. Recuerden que es un simulador, esto debería responder de esta manera. En la práctica responde. Entonces, normalmente al reducir el BT se va a reducir la presión plató y con eso se va a reducir la presión de conducción. ¿Sí? Vamos, hagamos la cuenta, vemos la posibilidad. Voy a generar una pausa inspiratoria. Ahí voy a frizar. Ahí está. Ahora 18,5 menos 5 es 13,8. Y antes era 18,5. O sea que ya está, ya al ajustar el volumen, ya está dentro de los parámetros normales. O sea que se da cuenta, ¿no? O sea que ahora tenemos una presión de conducción, antes era 18,5 en el ejemplo anterior. Ahora es 18,8, que es la presión meseta, menos los 5 de PIB, nos da una presión de conducción, que es esta, el albero que se abre, de 13,8, menos de 15. Ya al ajustar, como decíamos, o subo la PIB y lo igualo. Es más, yo puedo subir ahora, incremento la PIB. Vamos a darle aquí. Aquí vemos que, si vamos a pausar, vemos que cuando se abre la válvula inspiratoria, aquí vemos que hay una tardanza en ganar volumen. Esta tardanza que está aquí, que se ve que tiene que ver con por qué el pulmón está cerrado, que al fin de la expiración se cierra, entonces para abrirlo tiene que hacer presión y después se abre. Yo siempre pongo el ejemplo del globo. Yo tengo un globo que cuando está cerrado, para que se empiece a inflar, tengo que vencer primeramente una resistencia elástica, que es la que mantiene el pulmón o el globo cerrado ahí. Y una vez que vencida la resistencia, se abrió un poco y después infla con menos presión y se infla rápido. El pulmón, cuando está cerrado, lo mismo. La máquina entrega una presión, pero como está cerrado, no gana volumen. Tiene que generar una presión para que después se abra y después empiece a ganar volumen. Entonces aquí vemos que inicialmente la curva, en vez de incrementarse en la medida de que gana flujo, tarda un momento y eso tiene que ver porque está cerrado. Entonces aquí vemos que si uno toma en cuenta, y esto lo hace con un flujo todavía más lento, generalmente se maneja un flujo de 5 litros minuto, aquí estamos con flujo de 23, 24, 25 litros por minuto, son flujos mucho más lentos y eso genera menos turbulencia y uno puede medir a partir, la máquina mide a partir de estos cambios de la forma, ¿sí? Y puedo medir, por ejemplo, para setear la PIB ideal. Entonces yo aquí, si yo incremento, vamos a desfrizar, incremento, pongo aquí una PIB de 10, aquí se va a incrementar, ahí está, se ve la diferencia, ¿no? En la PIB, que en la curva de presión, y yo, por ejemplo, ahora podría hacer voy a esperar que termine todo el ciclo, hago una pausa expiratoria y podría modificarse la presión de conducción. Creo que en este caso es un simulador, no creo, pero podría modificarse. Vamos a hacerla. Ahí está. Entonces yo lo que modifiqué el volumen y modifiqué la presión plató, perdón, la presión a PIB para mejorar la oxigenación y también para ver qué sucede con la presión de conducción. Veamos, 16,3 menos 10
que es la PIB, ¿cuánto es? 6.3. O sea, miren cómo ya ahora la diferencia para ese mismo volumen es mínima. O sea que el pulmón se abre, está abierto, porque con la PIB se ganó, pero para la resistencia que genera ese pulmón ahora es menor para el mismo volumen. O sea que claramente el pulmón, este tipo de paciente, con el incremento de la PIB, se empezó a abrir. Y aquí vemos en los claros ejemplos de las mediciones. Entonces, ¿cómo impacta la presión de conducción cuando se incrementa la PIB y el paciente recluta y o cuando se ajusta el volumen corriente? Aquí vimos claramente esos ejemplos. Lo que vimos desde la teoría lo podemos ver aquí. Y entonces vamos a desfrizar. Y también podría ver, a ver si lo tengo aquí. A ver, presión, volumen aquí. Fantástico. Si yo, por ejemplo, este equipo, en las funciones, entro en funciones y realizo, quiero medir, a ver, quiero ajustar la PIB, por ejemplo, en la zona de la curva donde genera cambios en la morfología, en el punto de inflexión inferior, aquí vemos, ¿no? Esta es la curva o bucle de presión-volumen, con un flujo lento de 5 litros por minuto, se va ingresando lento y se va abriendo el pulmón. Esto es lo que en la práctica inicial de hace muchos años hablaban de la superjeringa, cuando no había estos equipos, se hacían con unas jeringas, eh, con artefactos que se administraban flujos muy lentos y se van midiendo. Esto todo el laboratorio, evidentemente en la práctica con el paciente lo hacían para eh, eh, generar ideas para cálculos, pero esto en la práctica era imposible desconectar al paciente y ir administrando pequeños volúmenes para ir midiendo cuánto reclutaba o qué volumen aceptaba. Con las máquinas lo que hacen es generar, por ejemplo, aquí administramos un volumen máximo corriente para evitar riesgo de sobredistensión y una presión máxima. Entonces, cuando alcanza las primeros que alcance o la presión o el volumen, deja de administrarse. Aquí alcanzó primero aquí tengo volumen de 600, alcanzó primero la presión de 35 centímetros y se interrumpió la maniobra. ¿Sí? Entonces aquí se puede medir que la PIB que le corresponde a este paciente de acuerdo a este bucle, recuerden el punto de inflexión inferior, que era cuando se modificaba, pasaba de horizontal a vertical en el cambio de dirección, y aquí lo tenemos, aquí vemos es el punto de inflexión inferior, ahí colocamos la PIB, que es en este caso de 14 centímetros. Bien. Dejamos ahí nuevamente bueno, esto podemos dejar de compartir. Bueno, y así esto las, claramente, bueno, la FIO2 la vamos reduciendo de acuerdo a qué cosa. Aquí claramente seguro que me va a mejorar la oxigenación porque se incrementó la PIB, se incrementó la capacidad de ciudad funcional, el paciente por las maniobras que hemos visto y medido respondió a las maniobras, o sea que va a responder, por lo tanto la FIO2 también se vamos a bajar y vamos a bajársela de acuerdo a qué cosa, buscando la mejor oxigenación, que es una saturación, supongamos que hablamos de 94%, 93%, bueno, buscamos esa saturación, ajustamos justamente para
alcanzar, no generar pulmón desnitrogenado, ¿no? O sea, para evitar, no, evitar la atelectasia por reabsorción. Bien, fantástico. Vamos a dejar de compartir y vamos nuevamente a compartir esto. Bueno, bien. Y entonces aquí tenemos un estudio de caso que yo se los voy a dejar. Vamos a ponerle todo aquí. Se los voy a dejar para que ahora hacemos un break. Y vamos a hacer un break para darle el tiempo para trabajarlo, porque la idea es lo siguiente. Yo lo que quiero es, aquí tengo el paciente, la característica del paciente, es una mujer, 68 años, está impotencia, el otro también está de hipotensión, tenemos que ver también para mejorarle claramente la presión media como para que mejore la oxigenación también y la perfusión. Hay que tener en cuenta eso. Aquí tenemos la talla, vamos a ajustar, lo que ustedes van a hacer, van a ajustar el volumen corriente, que aquí está de 450, aquí están los parámetros, esto se lo voy a dejar para que ustedes los tengan, para que lo vean. Van a ajustar los parámetros a partir de lo que tiene, aquí por ejemplo, bueno, el volumen corriente, la frecuencia 18 que teníamos aquí, aquí es la que tiene, ¿sí? Está con una FIO2 del 100%, saturando 89%, está con afebril o subfebril, con una sedación profunda, ¿sí? Y lo que quiero que realicen es que ajusten el BT, aquí es 450 según el peso predicho, y que hagan la medición de todo esto, la compliance estática, la presión de resistencia, la presión de conducción, la presión meseta, y que vayan viendo, que hagan estas mediciones. Y las pueden hacer a partir de lo que tienen acá. ¿Sí? Entonces, hacemos ahora un paréntesis de media hora, 15 minutos para el receso y 15 minutos para resolver esto. ¿Sí? Y volvemos en media hora. Vamos a ver si estamos. ¿Están de acuerdo, Edson? A ver si escucha, está atento, está trabajando mucho, con muchas actividades y puede que no. Ahí está, Edson. Tengo miedo, a veces digo, bueno, voy a hacer una interrupción, pero quisiera estar coordinado contigo. Bueno, No, entonces, aquí. está dada la tarea. Aquí entonces yo le dejé una tarea, una actividad para hacer y vamos a estar 15 minutos para el break y en 15 minutos para que realicen la actividad esta y volvemos en media hora para ¿Ya? trabajar esta actividad. Perfecto, no hay problema. Entonces, deja la pantalla compartida, ¿no? Sí, Para. sí, queda así, queda esto, Ya, ahí queda. perfecto. Listo, no hay problema. Entonces, ¿Sí? volvemos en 30 minutos, 4 y No, 10 de la no, tarde. media hora, media Ah, hora. ya, media hora. Entonces, claro, 4 y 10 de la tarde. Seremos bien. Exacto, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, no hay problema, Vale. licenciado. Entonces, estamos acá conectados y selecciona el taller, mientras que pueda darse el tiempo de poder resolverlo. Bueno, hagan preguntas también, recuerden en el chat, ¿eh? ¿Sí? Ya, perfecto. Todos trabajan, ¿eh? Todos trabajan, ¿eh? Va a ser al azar, todos trabajan. Y si algo que no quedó claro, lo trabajamos, pero todos trabajan, ¿eh? Perfecto. ¿Vamos así? Entonces, vamos a hacer preguntas al azar. Sí, al azar. Somos 26. Así Ya. que los 26 mínimo, por ahí se suma alguien más, todos. ¿Sí? Entonces, Ninguno se va. perfecto. Perfecto. Entonces, mucha Bueno. atención. Cristian, Emily, Ethel, Evelyn, Gladys, Jessica, John.